Bien, vamos a revisar algunas fotos. Domingo en la mañana, ya casi invierno. Aquí estamos a las 10, 9:30 días. Y me ocurrió para ver algunos fotos. Ayer, hoy, tengo ahí varios de los años 89, 90. Miran las fotos todavía aquí en papel, con rollo de los años 89, 90. Varios tengo ahí. Bueno, el almacenamiento es un poco complejo. Eso sí, la cámara, una joyita, por si acaso aquí, la retina de Kodak, un UBS o IBS, no sé, de los años 60, la cámara de la... Sin nada por si acaso, no tiene un objetivo, sí, una lente bien buena, pero sin macro, sin nada. Algunos otros yo tenía una Pentax y una Ricoh para sacar estas fotos, ¿no? Aquí, ¿no? Esta foto, vamos a ver un poco cómo está la situación hoy día en Copiapó, cómo se ve, ¿no? Algunas cosas sí son diferentes, absolutamente diferentes. Algunos ya como aquí, ¿no? Por ejemplo, Monte Carlo ya no existe así, ¿no? Absolutamente diferente. Algunas cosas casi se mantuvieron y se puede ver así. O aquí, ¿no? Aquí la situación un poquito más general. Hoy día veamos eso un poco de Copiapó. También me quedo un poco preparado, sí, para encontrar las antiguas perspectivas. Algunas veces fácil, otras veces ya no tanto, más encima la técnica moderna es diferente. Bien, vamos a ver hacia la vuelta a Copiapó para ver las fotos, comparar las fotos antiguas con la modernidad. Bien, revisando mis fotos de los años 89, me fijé, yo tengo un montón de fotos aquí de Copiapó, un montón de fotos de 89, 90, 95, fotos, claro, de papel, fotos de esta época, análogo. Y uno se fija, Copiapó se ha cambiado. Cambiado significa muchas cosas ya no son como antes. Por ejemplo, el más simple, el sentido de tráfico se cambió, algunas casonas ya no están, lamentablemente. Comenzamos aquí en Atacama, entre Yombel y Hierbas Buenas. Los números 300 más o menos, una de las casonas más lindas del sector. Capaz en 1996 ya era fachada nomás, pero a partir de 2003 derrumbado. Hoy día un hermoso estacionamiento que se incorpora armónicamente al estilo de la ciudad. Excelente obra. El cambio no era siempre a favor, digamos, ¿no? Algunos sí, algunas cosas nuevas sí, y claro, detalles que se cambiaron, también detalles que se mantienen, detalles, ¿no? Como por ejemplo en una foto, en una escena vemos un símbolo de reloj suizo, todavía está 30 años, ¿no? Ya caminando en Hierbas Buenas en dirección Atacama, el aviso se quedó
El caballero ya se aburrió, creo, se fue. Entonces eso me gustaría para ver con ustedes, para ver hoy día. Es un video diferente, sí, ¿no? Con muchos detalles, muchos para gente que conocen capaz Copiapó, pero igual para otras personas, porque eso es el cambio de una ciudad industrial al fondo, la dinámica de una ciudad todavía con una historia, pero con un cambio tremendo. Ni hablamos del cambio que tenía Copiapó o el entorno de Copiapó de 1989 hasta hoy, ¿no? Ni siquiera eso, por ejemplo, se instalaron las faenas grandes, ¿no? Cerraron algunos lamentablemente, teníamos varios, digamos, asuntos no tan favorables como los aluviones 97, 2015, 2017, bueno, y el virus que anda por ahí los últimos años. Tenemos varios cambios, la universidad se cambió considerablemente. Entrada norte de la Universidad de Atacama, se nota la diferencia. En 1989 la carretera panamericana no tenía para nada tanto tráfico, además la pista derecha completamente sin uso. Y el aviso tan simpático lo sacaron. Y claro, también capaz la forma de la vida, uso de computación, bueno, al comienzo de todo, de uso de imágenes digitales, de videos digitales y, bueno, las antiguas fotos son análogo de una cámara de rollo todavía, y eso se nota lamentablemente un poco en la calidad. Bueno, ahí invito a ustedes a acompañarme a esta idea Copiapó hoy y ayer. La misma Alameda era diferente en 1989. Esa foto me da rabia. No vi el póster a la derecha. O capaz la cosa saltó dentro de mi foto. No sé si me gusta más el diseño de 1989 o de 2020, de la actualidad. Igual, 1989 era bien hecho, por si acaso. Voy a moverme un poquito más al centro. Las calles de Copiapó todavía están bien lindas. Ahí eso me gusta. Esquina calle Rancagua con Atacama. Primero la casa Maldini. En 1989 un poco más visible. Ojo, aquí observan las palmeras. La Casa Mata con el Museo Regional, en la misma esquina Rancagua con Atacama. Siempre se ve igual, solamente de repente cambiaron su color.
ahora de nuevo calle Atacama entre Jumbel y Hierbas Buenas. Al frente de la casona derrumbada se ubicó el Hotel Inglés, en un momento uno de los mejores hoteles de Copiapó, y bien particular con su estilo colonial, con patio. Por si acaso, mis profesores, guías, durante mi doctorado siempre exigieron una habitación en ese hotel. Ahora una fachada un poco más triste, pero funcional. Los cambios más fuertes se reconocen en el sector calle O'Higgins con Ghana y Maipú. Aquí incendios en el mayo 2006, además instalación de una multitienda, renovaron el sector completamente. No sé qué es mejor, no sé. Las casas de 1995 igualmente no son las más hermosas aquí para nada. Pero la fachada actual de la multitienda con los contenedores de basura creo tampoco van a ganar un premio arquitectónico. Bueno, definitivamente no es fácil, ambos mejorable. Por lo menos antes era un negocio de fotografía y computación. Casi el mismo sector, igualmente un poco doloroso. Multitienda versus la icónica tienda El Botón. Eso duele un poco. Un poco más arriba, calle Atacama con Maipú, nunca era una perla arquitectónica, pero la casona todavía está, pero ya abandonado. Ya faltan las ventanas. Ojalá se pueda rescatar en una forma esta hermosa casa. Bueno, la calle, como ya indicado, tampoco es una perla de diseño urbano. Ahora la plaza, calle Chacabuco, esquina O'Higgins, donde la antigua municipalidad. Bueno, no tan malo ni hoy ni ayer en 1989. La antigua municipalidad, oder
después de la Casa de Cultura es un poco como el Museo Regional. Siempre se mantiene, pero de repente cambia su color, pero siempre se ve igual. Calle O'Higgins entre Chacabuco y Maipú, multitienda versus Casona Monte Carlo. Sí, eso es un poco triste. La esquina Tricot, Maipú, Los Carreras, casi igual, solamente las brisas ya no existen y claro, otros detalles más son diferentes. Ahora lo más doloroso. Para mí, la esquina del Bavaria. Ese se ve mal. Capaz otro estacionamiento flamante bien central. Eso sí era una brutalidad. El famoso Bavaria ya es historia. Y casi terminamos la estación siempre igual desde afuera sin trenes o con trenes. Afuera está bien, pero lo triste es detrás del edificio, donde ya no pasan trenes. No hay que olvidar, ese punto era para generaciones la puerta al mundo, capaz con tristeza para salir de Copiapó o alegría de volver a su ciudad natal y reencontrarse con su familia y amigos. Hoy día la estación solamente es un monumento histórico. Como último, la ex-rectoría de la Universidad de Atacama, donde Centenario se junta con la Panamericana o Avenida Kennedy en su época. Un poco diferente en 1989, la reja de la UDA y el semáforo completamente diferente. Un poco de los años 80. Ojo, la UDA tenía en este momento de la foto solamente 8 años, en 1980. Bien amigos de Río Virtual 2.cl, ojalá nos vemos la próxima semana. Eso era para hoy, Copiapó, hoy y ayer. Chao amigos, hasta la próxima.